En este vídeo y en los siguientes, a partir del análisis gráfico, vamos a obtener las curvas de comportamiento de un consumidor, ya sea la curva de demanda directa, la curva de demanda cruzada o la curva de Engel. En estos análisis gráficos también nos detendremos en analizar la tipología de demandas o el comportamiento de los bienes entre sí o la clasificación de los bienes en función de su comportamiento respecto a la renta. En este vídeo en concreto nos ocupamos de la obtención gráfica de una curva de demanda directa. Luego veremos cuáles son los tipos de clasificaciones de las curvas de demanda. Bien, partimos del espacio gráfico en el que representamos las cantidades de ambos bienes. Tenemos una restricción presupuestaria representada por su recta de balance y gráficamente sabíamos que el equilibrio se obtiene a través de es el punto de tangencia de la curva de indiferencia más alejada del origen y que es tangente con la recta de balance. Por lo tanto, dadas unas preferencias representadas por la función de utilidad ordinal, unos precios y una renta iniciales, el consumidor, en este caso, se situaría en un punto de equilibrio E0. Como en este ejercicio, en este vídeo, lo que queremos es obtener la curva de demanda directa de un bien, en concreto la del bien 1, lo que tendremos que hacer es ir modificando el precio del bien 1 para a partir de ahí ir alcanzando distintos equilibrios y a partir de ahí poder obtener gráficamente la curva de demanda directa del bien 1. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que vamos a ir disminuyendo sucesivamente el precio del bien 1, manteniendo la renta y el precio del otro bien constantes, ya que esa era una condición para, en el vídeo anterior veíamos cómo obtener analíticamente la curva de demanda directa del bien 1. Si disminuye el precio del bien 1, lo que ocurre de manera inmediata es que nuestra recta de balance cambia, pivota. En concreto, el punto de corte con el eje vertical no cambia, porque no cambia ni la renta ni el precio del bien 2, pero sí que cambia el punto de corte con el eje de abscisas, ya que disminuye el precio del bien 1, por lo tanto aumenta la cantidad de bienes del bien 1 que podemos comprar gastándonos toda la renta en el bien 1. Por lo tanto, ahora el punto, la cesta E0 ya no es una cesta de equilibrio, sino que habrá una nueva curva de indiferencia que estará más alejada del origen y que será tangente con la nueva recta presupuestaria y que nos dará lugar a un nuevo punto de equilibrio, E1, para el cual se demandará una cantidad del bien 1 y una cantidad del bien 2. Si esto lo hacemos de manera sucesiva, la modificación del precio del bien 1, iríamos alcanzando distintos puntos de equilibrio y si unimos todos esos puntos de equilibrio, obtenemos lo que se conoce como la curva precio-consumo, en este caso del bien 1. La curva precio-consumo, por lo tanto, es aquella curva que une los infinitos equilibrios del consumidor que se generan cuando cambia un precio, en este caso el precio del bien 1, con el otro precio y la renta constantes. En nuestro gráfico solo hemos obtenido dos puntos de equilibrio distintos, pero esto se debería hacer sucesivamente para 3, 4, 5 y así hasta infinito. A partir de este análisis gráfico podemos obtener la representación gráfica de la curva de demanda directa del bien 1. Para la representación de la curva de demanda directa del bien 1, recordemos que representábamos precio del bien 1 en función de cantidad demandada del bien 1. Por tanto, eje vertical P sub 1, eje horizontal Q sub 1. Observemos que para el precio inicial P sub 1, 0, la cantidad que se demandaba del bien 1 era Q sub 1, 0. Como ambos ejes horizontales coinciden, es el mismo eje Q sub 1, podemos trasladar la cantidad Q sub 1, 0 del gráfico superior al gráfico inferior. Y la combinación de ese Q sub 1, 0 con el precio
P sub 1, 0 es el punto de equilibrio inicial. Cuando disminuíamos el precio del bien 1 y pasábamos a P sub 1 super 1, obteníamos una nueva cantidad de equilibrio del bien 1, Q sub 1 super 1. Si la trasladamos al gráfico inferior, para ese nuevo precio que es más bajo que el precio inicial, obtendríamos gráficamente el equilibrio E1. Bien, al igual que antes, si esto lo hiciéramos para infinitos cambios en el precio del bien 1, obtendríamos infinitos equilibrios, y si lo uniéramos todos, obtendríamos nuestra curva de demanda directa del bien 1. En este caso, decimos que la curva de demanda directa del bien 1, en este caso es una curva normal, es una demanda normal, porque, como suele ocurrir, y por eso es la categoría de normal, a medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad, o tal como hemos hecho en el ejercicio, a medida que disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Y eso significa que estamos ante una demanda normal. Analíticamente, lo que querrá decir es que la variación, la derivada de Q sub 1 de la cantidad demandada respecto de variaciones en el precio, pues que esta derivada es negativa. Precios y cantidades van en dirección contraria. O lo que es lo mismo gráficamente, que la curva de demanda es decreciente. Veamos a continuación. Vamos a obtener de nuevo la curva de demanda directa del bien 1, pero en este caso vamos a llegar a otra situación, a otra categoría de curva de demanda directa, y es en el que la curva de demanda directa es una curva de demanda rígida. Partimos inicialmente, como hemos hecho antes, de un equilibrio inicial para unos precios y una renta. Tenemos un punto de equilibrio inicial, E0. Si disminuimos el precio del bien 1, si nos vamos a encontrar con una curva de demanda directa rígida, quiere decir que ante variaciones en el precio del propio bien, la cantidad demandada no varía. Por lo tanto, si disminuye el precio del bien 1, sabemos que nuestra recta de balance pivota, pero ahora sabemos que el punto de equilibrio nuevo tiene que coincidir la cantidad del bien 1 inicial de equilibrio con la cantidad final de equilibrio. Luego tendríamos que la curva de indiferencia, que es tangente con la nueva recta de balance, sería tangente en un punto E1 tal que, fijaros que gráficamente la cantidad inicial del bien 1, la cantidad de equilibrio inicial del bien 1 coincide con la cantidad final. Es decir, Q sub 1 no varía. Si esto lo hacemos de manera infinita para infinitas variaciones del precio del bien 1 y unimos todos esos puntos de equilibrio, nos daría que la curva de precio-consumo del bien 1 es una recta vertical. Si ahora trasladamos esto a este gráfico, lo trasladamos a obtener la curva de demanda directa del bien 1, en la que representamos precio del bien 1 en función de cantidad del bien 1, pues tenemos que para un precio inicial P sub 1, 0, la cantidad demandada de ese mismo bien era Q sub 1, 0. Al disminuir el precio a P sub 1 super 1, observamos que la cantidad sigue siendo la misma, no ha variado, porque la curva de demanda es rígida. Bien, si esto lo hacemos para infinitos cambios en el precio del bien 1, lo que terminamos obteniendo es una curva de demanda directa del bien 1 que es rígida, vertical, también llamada perfectamente inelástica. Matemáticamente lo que nos dice es que la derivada o variación de Q sub 1 de la cantidad demandada ante una variación en el precio es cero. Es decir, aunque variemos el precio, la cantidad demandada de ese bien no varía. Vamos a ver un tercer caso de curva de demanda directa, que en este caso es una curva de demanda directa anormal. Partimos, al igual que antes, de un equilibrio inicial
para unos precios y una renta dados, y suponemos de nuevo que disminuye el precio del bien 1. Pero ahora, al disminuir el precio del bien 1, como nos encontramos ante una demanda anormal, esto quiere decir que, al contrario de la lógica económica, si una demanda es anormal, quiere decir que al aumentar el precio de un bien, la demanda aumenta, o lo que es lo mismo que al disminuir el precio del bien, la demanda de ese bien disminuye. Por lo tanto, al disminuir el precio del bien 1, nos encontramos que la recta de balance pivota, pero ahora nos encontramos con que la cantidad demandada del bien 1 disminuye. Esto quiere decir que el nuevo punto de equilibrio, el nuevo punto de tangencia de la curva de indiferencia más alejada del origen con la nueva recta de balance, es un punto de equilibrio que se tiene que encontrar más a la izquierda que el inicial. Por lo tanto, que disminuye la cantidad demandada del bien 1 a pesar de que ha disminuido el precio del bien 1. Si hacemos esta variación de precios de manera indefinida y obtenemos infinitos puntos de equilibrio, unimos todos esos puntos de equilibrio y obtenemos una curva precio-consumo del bien 1 que vemos que es decreciente y no necesariamente recta como aparece en el gráfico, puede ser perfectamente una curva, pero lo que sí que está claro es que será decreciente. Ahora trasladamos al gráfico inferior para obtener la curva de demanda directa y ver cómo sería la curva de demanda directa anormal. Partimos de un precio inicial P sub 1, 0, para el cual la cantidad demandada era Q sub 1, 0. Al disminuir el precio del bien 1, P sub 1, 0, un precio inferior, tenemos que la cantidad demandada en este caso de ese bien también es inferior, Q sub 1, 1. Por lo tanto, ahora si unimos los infinitos equilibrios que obtendríamos, aunque en el gráfico representamos únicamente dos equilibrios por sencillez, tendríamos una curva de demanda directa del bien 1 que es creciente, lo cual es en principio contrario a la lógica económica. Y por lo tanto, estas curvas de demanda directa creciente se las denomina como curvas de demanda anormales. Analíticamente lo que nos estaría diciendo es que la derivada de Q sub 1, es decir, cómo varía la cantidad demandada del bien 1 ante una variación en el precio del propio bien, pues esa derivada es positiva, quiere decir que precio y cantidades varían en el mismo sentido. Y por lo tanto que la curva de demanda directa es creciente. Varios avisos acerca de lo que hemos visto en este vídeo. Primero, todo el análisis gráfico anterior lo hemos hecho suponiendo una disminución en el precio del bien 1, pero podemos hacer un razonamiento similar si, por ejemplo, en vez de disminución del precio del bien 1, suponemos que se produce un aumento en el precio del bien 1. O, por ejemplo, si en vez de modificar el precio del bien 1, proponemos que lo que cambia es el precio del bien 2. En ese caso, al cambiar el precio del bien 2, la curva de demanda directa que estaríamos obteniendo ya no es la del bien 1, sino que sería la del bien 2, cómo cambia la cantidad demandada del bien 2 ante variaciones en el precio del propio bien. Y también podríamos proponer variaciones en el precio del bien 2, pero en el sentido de aumentos. Cuando en un problema nos dan la expresión de las funciones de demanda general o una expresión matemática concreta de una función de utilidad ordinal para obtener sus funciones de demanda general y nos piden la obtención de las curvas de demanda directa, lo vamos a hacer analíticamente como hemos hecho en el vídeo anterior. Este análisis gráfico que hemos visto en este vídeo nos sirve especialmente para el análisis de casos extremos o particulares como curva de demanda anormal, curva de demanda rígida, etc. y para la resolución de cuestiones teórico-prácticas. Y estos avisos que os acabo de dar en esta transparencia sirven igualmente para la siguiente sección en la que analizamos la obtención gráfica de las curvas de demanda cruzada.